Bueno, en primer lugar vamos a agradecer al rector de la Universidad Ricardo Palma, el doctor Iván Rodríguez Chávez, y al vicerrector Leonardo Alcaibaman, que nos han permitido hacer esta conferencia y además inaugurar una exposición de cuadros matemáticos que van a ver ustedes en el pasadizo del edificio de la Facultad de Ingeniería. En esta oportunidad es el doctor Marcel Morales, que es profesor de la Universidad de Grenoble y del Instituto Universitario para Formación de Profesores de Lyon, que nos va a hablar sobre cómo enseñar o formar profesores de matemáticas, en cierta manera, cómo enseñar matemáticas, que seguramente les va a servir mucho a ustedes. Pero como estudiante es uno de los matemáticos brillantes que teníamos en el grupo, un poquito callado tal vez, pero era también un excelente amigo. La amistad, la unión en la facultad era muy grande entre todos nosotros, pero había siempre en las evaluaciones una gran rivalidad. ¿Qué más puedo decir? Yo creo que ustedes tienen acá delante un compañero amigo y escuchemos pues. Bueno, entonces con ustedes Marcel Morales de Grenoble. Bueno, muchas gracias. Entonces, como explicó Modesto y también Luis Paiva, yo he sido egresado de la UNI. Tuve una beca para ir a Francia, como también el doctor. Y entonces después, cuando acabé mi doctorado allá en Francia, me propusieron una plaza para enseñar en la Universidad de Grenoble, ¿no? Entonces, desde ese tiempo ya comencé a trabajar como profesor en la universidad. Y poco a poco, mi trabajo en la universidad, que consistía, por supuesto, en dar clases de matemáticas, poco a poco fui a orientarme hacia las clases especiales dedicadas para formar a los maestros, ¿no? Y entonces ya cuando en el 1990 se inauguró los institutos universitarios de formación de maestros en Francia, entonces yo también integré esos institutos, ¿no? Ya exclusivamente dedicados a la formación de maestros. Ahora, entonces, históricamente, ¿no? La formación de los maestros ahí en Francia, históricamente la formación de los maestros, antes los profesores de escuela primaria eran formados, como aquí en el Perú, en las escuelas normales, ¿no? Entonces, en las escuelas normales es donde se formaban los profesores de la escuela primaria, pero los profesores del colegio secundario no eran formados en las escuelas normales, eran formados en las universidades. En esa época todavía se creía que un buen especialista de su disciplina, un buen alumno de matemáticas, un buen alumno de física o de química, sería un buen profesor de matemáticas, ¿no? O sea, había esa creencia todavía. Entonces, poco a poco esa creencia pues se ha dado como falsa, ¿no? Y ha habido trabajos de psicólogos, de pedagogos como Piaget, por ejemplo, que han demostrado que las capacidades del niño se desarrollan con la edad, ¿no? Y que la manera de recibir los conocimientos también depende de la madurez del niño, de la edad del niño. Entonces, todo eso, junto con trabajos de otros pedagogos, ha hecho que esta idea que la enseñanza es solamente la persona que conoce bien su tema, lo puede hacer, ¿no? Entonces ya para enseñar se necesita tener métodos, ¿no? O sea, cualquiera no es capaz de enseñar. Bueno, ahora les voy a explicar un poco cómo pues se realiza esta formación de los profesores, ¿no? Entonces, como les decía, hay una parte que es la parte disciplinaria, ¿no? La parte que se enseña una disciplina, una materia, eso todavía existe, ¿no? O sea, que eso es una pequeña parte de la formación, porque en realidad la formación que se recibe
en la universidad no está adecuada a la formación de los maestros, ¿no? Porque a veces son tópicos muy avanzados, ¿no? Y lo que se requiere es que haya gente capaz de enseñar una materia, ¿no? Y que la enseñe bien, ¿no? Y no que conozca pues demasiadas teorías muy importantes, ¿no? Entonces la parte teórica ahora es mínima, ¿no? O sea que ya no representa ni el 50% de la enseñanza. Y después viene la parte práctica, ¿no? Que se llama formación profesional, ¿no? Entonces, esta formación profesional, una parte consiste pues en la pedagogía, ahí tienen cursos de psicología, cursos de sociología, ¿no? Lo que es muy importante porque la psicología permite conocer al niño, ¿no? La sociología permite de conocer el medio ambiente, cuál es el público que uno tiene adelante, ¿no? Porque no se puede enseñar igual en un barrio donde los niños son de medio, ¿no? Pobre, y un barrio donde los padres son muy educados, ¿no? O sea, es diferente todo eso. Al mismo tiempo se tiene que aprender métodos de enseñanza, ¿no? Los métodos de enseñanza modernos, por supuesto, porque hay muchos investigadores. En Francia, ¿no? Hay muchos investigadores que trabajan pues desarrollando métodos, nuevos ejemplos, ¿no? Entonces también igual en el campo de la didáctica de la didáctica de las disciplinas, ¿no? O sea, la didáctica es una ciencia que comenzó en matemáticas, ¿no? Son los matemáticos que comenzaron a desarrollar métodos para verificar si la enseñanza pasaba, o sea, si el estudiante, el alumno comprendía o no comprendía, ¿no? O sea que así son métodos para evaluar el conocimiento, la manera de transmitir el conocimiento, para saber cómo los errores que puede cometer, qué tipo de errores y cómo esos errores se pueden corregir, ¿no? O sea, es una nueva ciencia que comenzó, que se llama la didáctica, y esa didáctica comenzó principalmente por los matemáticos, ¿no? Son los matemáticos los primeros que pusieron las bases de esta didáctica, pero poco a poco esta didáctica ha ganado a todos los campos de ¿no? Profesores de historia, profesores de letras, profesores incluso de educación deportiva. Entonces, todas esas partes teóricas se han desarrollado mucho y los métodos para enseñar, ¿no? Son muy, muy, muy importantes. Los profesores de educación deportiva ahora son los que son más numerosos, ¿no? En el campo de la didáctica. O sea, que tienen grupos muy importantes y saben, entonces ya cuando van a enseñar en el colegio aplican métodos que son muy didácticos, ¿no? Igual para los entrenamientos y para todas esas cosas. Bueno, entonces esa es una parte del trabajo, ¿no? La otra parte de la formación profesional es las prácticas, ¿no? Las prácticas, o sea que en el primer año del máster hay las prácticas que se llama de observación. Se les envía a los estudiantes, ¿no? Candidatos a ser profesores, se les envía a colegios y están ahí observando simplemente, ¿no? Se ponen al fondo de la sala y miran cómo se desarrolla el curso y conversan después con los profesores, ¿no? Entonces, en el segundo año más bien ya es verdaderamente prácticas, ¿no? O sea, ya tienen que preparar ellos mismos clases, ¿no? Y dar las clases, con el apoyo, por supuesto, del profesor. O sea, el profesor está siempre ahí presente, ¿no? Pero ya se les da bastante libertad y tienen que hacer, ¿no? Y bueno, después nosotros también, nuestro papel a nosotros, formadores, ¿no? Profesores de la universidad, tenemos que ir a verlos, criticarlos, ¿no? Y tenemos que verificar, ¿no? el trabajo que han hecho. Ya regresando, después que han hecho las prácticas, una vez que han hecho las prácticas, ya también
se hace lo que llamamos nosotros análisis de prácticas, ¿no? Llamamos análisis de prácticas. Sí. No te salga del... Ya, sí, llamamos análisis de prácticas. Y entonces lo que hacemos es confrontar, ¿no? Cada profesor, cada estudiante que ha venido, regresa y entonces nos explica sus experiencias, ¿no? El trabajo que ha hecho, las dificultades que ha tenido con los niños, las dificultades que ha tenido con el cuerpo profesoral del colegio. Entonces todo eso pues tenemos que confrontarlo, nos ponemos ahí, discutimos con ellos, ¿no? Hacemos una mesa redonda y entonces se llega a soluciones, ¿no? De esa manera ya pues se sabe cómo se va a formar, ¿no? Hay gente que tiene experiencia y se discute y se resuelve ese tipo de problemas, ¿no? O sea, esas son las prácticas. Después también hay otra cosa muy importante, es la memoria, ¿no? Se hace un trabajo de una memoria, se dice, ¿no? Un trabajo que hay que... como un informe, exacto. Tiene que hacer un informe, ¿no? Que es como una pequeña tesis, ¿no? Una pequeña tesis ahí, en la que tiene que desarrollar algunas ideas teóricas y al mismo tiempo ponerlas en práctica, esas ideas teóricas, ¿no? O sea, ha habido que hacer experimentación en los colegios donde han trabajado, ¿no? Entonces, después de eso ya van a pasar los exámenes, ¿no? Entonces el examen, como les decía, escrito y oral. El examen escrito, pues, tiene que estar bien preparados, ¿no? Ahora, el examen escrito se diferencia mucho de los exámenes que han hecho en las universidades, ¿no? O sea que ya cambia completamente en realidad, porque al profesor lo que se le exige es que conozca, que sepa utilizar los conceptos, ¿no? Y no las técnicas, ¿no? O sea que muchas veces en la universidad pues se les enseña ahí en Francia las técnicas, ¿no? En las matemáticas hay que saber derivar, hay que saber integrar y esas cosas, ¿no? Pero para ser profesor, no, porque en realidad no va a tener mucho la ocasión de hacer todas esas cosas, es una poca parte, ¿no? Pero lo mayor es manejar las ideas, manejar los conceptos. Entonces los ejercicios de exámenes escritos están orientados a esas cosas, ¿no? O sea, en realidad no es tan fácil pasar este examen escrito, ¿no? Ahora, el examen oral consiste en la preparación de una clase, ¿no? Los candidatos tienen que preparar una clase. Llegando ahí el jurado le dice: usted va a preparar una clase sobre este tema. Claro, los temas ya están definidos antes, ¿ya? O sea que hay una lista de unos 50 temas, ¿no? Entonces ya el estudiante sabe que le va a tocar uno de los 50 y entonces ya los ha preparado un poco en la universidad, ¿no? El buen Instituto Universitario de Formación de Maestros. Entonces ya llegando el día del examen ya sabe más o menos, ¿no? Y entonces depende de lo que le va a tocar, ya sabe preparar una clase, ¿no? Y entonces ahí le van a hacer preguntas y lo van a ver si sabe no solamente los conocimientos, ¿no? Sino también la manera, ¿no? La manera, cómo va a presentar el tema, la manera cómo va a introducir los ejemplos, ¿no? Los ejercicios que propone, ¿no? Y también si hay alguna evaluación, qué tipo de evaluación y cómo la va a hacer. Entonces, eso es lo que va a ser medido en ese examen, ¿no? Que después de eso, ya de ese examen oral, entonces ya se puede saber si ha sido aceptado como profesor o no, ¿no? Tiene investigadores de pedagogía, investigadores de didáctica, tienen muchos, ¿no? Se cuentan por cientos, ¿no? O sea, esos equipos siempre producen, están sacando nuevas cosas, ¿no? Entonces se pueden utilizar para la enseñanza. Eso es lo que salva.
pero digamos que la dinámica que se pensó creando estos institutos universitarios de formación de maestros no, en realidad se perdió, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, yo trabajo desde el año 92, en realidad, en este Instituto Universitario de Formación de Maestros, y desde esa época he tratado siempre, pues, de encontrar novedades, ¿no? Innovar cómo se puede hacer la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Entonces, así he llegado a desarrollar algunos métodos de enseñanza de la geometría, ¿no? Y tengo 2 métodos de enseñanza de la geometría, que son métodos de enseñanza de la geometría, que yo digo la geometría manual. ¿Por qué manual? Porque se hace con las manos, con los dedos, ¿no? Y, o sea, no simplemente ni con regla ni con compás, de eso no, pero simplemente con las manos, con tijeras, con cola, con papel, ¿no? Entonces esos son métodos que yo he desarrollado, 2 métodos, he creado también un software que permite hacer cosas así, y entonces yo lo utilizo eso para hacer conferencias en las escuelas, en los colegios, para formar a los maestros también de primaria o de secundaria, ¿no? Y claro, el objetivo es que el niño, pues, el joven, aprenda la geometría, aprenda las matemáticas sin darse cuenta, ¿no? O sea, simplemente manipulando, y que además tiene una motivación, ¿no? Que tiene una motivación, es que el resultado en general es bonito. O sea, el resultado, si el niño trabaja bien, ¿no? Que tiene disciplina para trabajar, que se aplica, ¿no? Es aplicado, entonces el resultado siempre es bonito. Entonces se le alaba, incluso los padres están contentos, los amigos también, y entonces ahí es una motivación. Y al mismo tiempo aprenden, porque aprenden las matemáticas sin que se les formalice, sin que se les diga esto es un cuadrado, esto es la geometría, esto es una recta, nada, ¿no? O sea, aprenden, y ellos mismos de manera muy sublimal aprenden, pues, ¿no? O sea, sacan propiedades, uno les puede preguntar después, ¿no? ¿Qué cosas así es lo que está haciendo? Y propiedades interesantes de geometría, incluso que a veces son de nivel ya de la universidad, ¿no? Entonces, con las manipulaciones que hacen, pueden llegar a comprender exactamente, y lo explican ¿no? Y lo explican muy bien. Entonces, esos son métodos que yo he desarrollado, ¿no? Son 2 métodos que tengo. Un ejemplo de ellos son los cuadros que ustedes pueden ver afuera, ¿no? En los cuales, claro, comencé para hacer solamente matemáticas, ¿no? Haciendo cuadros solamente con matemáticas, y que ahora ya hago más, trato de poner más formas, más colores, ¿no? O sea, ya para que parezca un poco más artístico, ¿no? Claro. Entonces eso ya es, también incentiva más, ¿no? O sea, cada vez que yo voy a dar una conferencia y que les muestro los cuadros, las cosas que pueden hacer, ¿no? Entonces ya les gusta, y me preguntan cómo se puede realizar esas cosas, ¿no? Entonces eso también. Entonces yo, claro, así lo que hago es que de esa manera me invitan por aquí, por allá, ¿no? He dado exposiciones de cuadros, conferencias en el Vietnam, en Turquía, en Irán, en México, en Colombia, ¿no? Y cada vez me invitan, me pagan mi pasaje y todo. Entonces estoy contento ahí, voy, cuento lo que hago, y al mismo tiempo me explico. También voy a colegios, me gusta ir mucho a colegios, voy a colegios, les enseño los métodos, los hago trabajar, ¿no? Para que efectivamente se vea pues el efecto, ¿no? Del trabajo de la enseñanza de la geometría, ¿no? Bueno, ahora últimamente también he comenzado ya, porque teníamos en la universidad, en este Instituto Universitario de Formación de Maestros, he comenzado a trabajar con la historia de las matemáticas, ¿no? O sea, la historia de la ciencia o la historia de las matemáticas, ¿no?
Entonces, porque ese también es un campo nuevo, muy importante, ¿no? O sea, que la historia es muy importante, porque no hay que renegar el pasado, ¿no? El pasado no se puede renegar, más bien hay que apoyarse en el pasado. Y el pasado que tenemos, ¿no?, nos va a servir para salir adelante y también para corregir los errores que hemos podido cometer. Entonces, la historia matemática ilustra exactamente eso, ¿no? Así se puede ver que hace ya prácticamente 4000 años, por ejemplo, ¿no?, en Babilonia, por ahí, sabían, por supuesto, escribir, pero no solamente sabían escribir, sabían resolver las ecuaciones de segundo grado. Sabían, no lo habían establecido, demostrado el teorema de Pitágoras, pero lo utilizaban. Sabían dibujar figuras, ¿no?, como un pentágono, un hexágono, un heptágono, ¿no? O sea que esas cosas, o sea que sabían muchas cosas, ¿no? Y sabían transmitir los problemas. Bueno, y después entonces la evolución de la enseñanza, la evolución de las matemáticas es muy importante, ¿no? Y permite también relativizar la experiencia de cada alumno, de cada profesor, ¿no? Entonces, eso, lo que se llama ahora historia y epistemología, ¿no?, es muy importante también para la enseñanza. Para la enseñanza es muy importante porque pone las bases y también relativiza los conocimientos actuales. Porque cuando uno sabe que los griegos ya habían inventado la teoría de los límites, ¿no?, pero que no lo habían formalizado. Cuando se sabe que Descartes había estudiado los números reales y que todavía ha sido formalizado solamente en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, entonces es muy importante todo eso, hay que relativizarlo. Eso nos permite relativizar que creer que antes la gente era ignorante, ¿no?, y que somos nosotros los que llegamos, la generación que llegamos, que somos los inteligentes. Eso no es cierto. Cuando se ve el ingenio que han tenido para resolver problemas, porque no tenían las mismas herramientas que nosotros, entonces yo estoy muy admirativo, ¿no?, cuando veo esas soluciones. Bueno, entonces lo único que me queda ahora es invitarles a visitar la exposición y si tienen preguntas. Oscar Penny le va a dar el certificado que corresponde a esta presentación. Doctor Marcel, yo tengo el orgullo, como peruano, de entregarle este diploma a usted y diciendo también que soy testigo de sus palabras. No hay que olvidarse que un Kalman fue quien permitió al hombre, el tal Armstrong, el gran Armstrong, pisar a la luna. Porque sin la teoría de Kalman, que acá muchos de los alumnos la conocen, no hubiéramos podido. ¿Y qué hizo Kalman? Hizo esa inversión matricial a punto flotante y, como usted dice, la exactitud la guardó para no cometer ese error que nosotros le llamamos ruido numérico, ¿verdad? ¿No? La famosa señal sobre el ruido digital, que es nuestro enemigo. Usted ha dicho esta gran verdad, las matemáticas es la clave, pues, para que nuestra ciencia, sobre todo nuestras carreras de ingeniería, puedan seguir adelante con exactitud. Yo lo felicito por esta brillante conferencia. Nuestros alumnos, sobre todo, han sido aquí como pequeñas esponjas, aspirando a todo lo que usted les ha transmitido, y con este reto nuestro, propio, que es descifrar esa gran matemática inca, de las cuales existen pruebas, pero no sabemos cómo se hizo. Felicitaciones, doctor. Es muy motivadora su conferencia. En nombre de nuestra universidad, nuestra facultad, nuestro decano, nuestro vicerrector, que lamentablemente por razones de trabajo no está acá, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor, les invito a visitar la exposición aquí en el... Gracias. Muchas gracias.